Mateo 28, vamos a estar dando lectura a los versículos 1 al 15. Quiero compartir brevemente con ustedes esta mañana las 6 palabras que sacudieron el mundo. Yo sé que normalmente o comúnmente el día de resurrección, el día de crucifixión, el Viernes Santo, se predican las 7 palabras. Pero este día yo quiero compartir con ustedes 6 palabras que sacudieron el mundo, porque son 6 palabras que fueron dichas de una tumba vacía, la tumba de Jesús. Y en Mateo capítulo 28, los versículos que leímos, del versículo 1 al 15, leímos de la única persona en la historia que ha salido de la tumba y continúa viviendo. Todavía sigue viviendo, aún vive hoy. Vamos al versículo 1, dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron de la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habías instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pasaje que nos habla de la resurrección de Jesucristo. Y quiero iniciar esta mañana afirmando o diciendo, declarando que la resurrección de Jesús, mis hermanos, cambia todo. La resurrección de Jesús todo lo cambia, todo es diferente porque Jesús se levantó de entre los muertos. En el capítulo 2 de Juan, encontramos el relato donde cuando Jesús fue y echó los cambistas del templo, los sacó del templo por primera vez. Y enojados le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces esto? Dice Juan 2:19 que Jesús les contestó con estas palabras. Les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la autoridad con la cual yo hago lo que hago. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces, mientras recordamos nosotros hoy este día tan especial, la resurrección de Jesucristo, quiero primeramente hablar del milagro de la resurrección y luego compartir con ustedes el significado de la resurrección. Primeramente, el milagro. Y quiero comenzar diciendo que este es el milagro más grande en toda la historia de la humanidad. Es verdad que la cruz que celebramos el viernes, es uno de los grandes milagros, pero la resurrección de Jesús, mis hermanos, puedo decir con toda seguridad que es el más grande milagro de la historia humana, porque está al centro, está al corazón del mensaje cristiano. Todo el mensaje cristiano, todo el cristianismo se basa en la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos estar seguros que la resurrección sucedió?
Bueno, consideremos dos fuentes. Primeramente, dice el pasaje que acabamos de leer, que fue comunicado por un ángel. Así como los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús en Belén, usted recuerda, fueron y le anunciaron a los pastorcillos en los campos alrededor de Belén que Jesucristo había nacido, así también Dios envió un ángel para anunciar la resurrección de Jesucristo. Cuando las mujeres, dice que lo acabamos de leer, cuando las mujeres llegaron a la tumba, el ángel del Señor, dice la palabra, estaba sentado sobre una gran piedra que había sido removida en la tumba e hizo un anuncio muy importante. Y aquí encontramos las 6 palabras que han sacudido al mundo. El ángel dijo de esta manera, el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado. 6 palabras que han cambiado todo en este mundo. No está aquí, Jesús ha resucitado. Hay un lugar muy especial fuera de los muros de Jerusalén llamado el Gólgota. Ustedes hablamos de esto el viernes. Una loma pequeña de roca que tiene la apariencia de una cara de calavera. Pero no tan lejos de aquel lugar, los arqueólogos descubrieron una tumba vacía, una tumba muy cara, con diferentes plazas para varios cuerpos. Era la tumba de un hombre rico. La Biblia predijo en Isaías 53, versículo 9, que el Mesías con los ricos sería su muerte. Y el Nuevo Testamento dice que Jesús fue puesto en una tumba que le pertenecía a José de Arimatea, que era un hombre muy rico. Tal como la Biblia lo anunció, el Antiguo Testamento lo anunció, así sucedió. Las escrituras dicen que era una tumba nueva donde nadie jamás había sido puesto. Y el ángel invita a estas mujeres, dice en versículo 6, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Nadie más había estado puesto ahí, una tumba nueva, una tumba cara. Dice, les invita a las mujeres y les dice, vengan y vean el lugar donde fue puesto el cuerpo del Señor. Entonces, una de las más grandes pruebas de la resurrección es el hecho es que nadie ha podido producir el cuerpo de Jesús. Nadie puede demostrar, traer el cuerpo de Jesús. Aún los escépticos, los ateos, los agnósticos deben responder la pregunta, ¿qué pasó con el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? Si realmente no resucitó, entonces ¿dónde está el cuerpo? De acuerdo a las palabras del ángel, las 6 palabras que han sacudido el mundo, no está aquí, pues ha resucitado. Por eso no está el cuerpo de Jesús, porque Él resucitó. Entonces, la primera prueba que tenemos es que un ángel vino y nos comunicó de la resurrección de Jesús. Pero segundo, también la resurrección fue confirmada por testigos oculares que lo vieron. La ausencia de un cuerpo por sí solo no es un argumento convincente a favor de la resurrección. Pero cuando lo combinamos con el hecho que un Jesús vivo se apareció, o tenemos que creerlo o tenemos que rechazarlo como un acto, un evento ficticio. La tarde de ese primer domingo de resurrección, dice la palabra que Jesús de repente se le apareció a sus discípulos a puerta cerrada. Y él invitó a sus discípulos a tocar sus manos, a tocar sus pies. Invitó a Tomás a poner su mano dentro de la herida en su costado. Ahora yo quiero que usted se imagine el asombro de estas personas, las mismas personas que presenciaron la salvaje crucifixión, ahora ver a Jesús vivo. Imagínense el asombro. Es por eso que Tomás cayó sobre sus rodillas y clamó, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Pero Jesús no solamente hizo una o dos apariciones, porque dice la Biblia que durante 40 días entre su resurrección y su ascensión, Él hizo numerosas apariciones. Si va conmigo a 1 de Corintios, capítulo 15, los versículos 4 al 6 dicen de esta manera, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se apareció. Muchos lo vieron. Muchos con sus propios ojos lo vieron. Existen dos teorías que los escépticos han planteado para desacreditar la resurrección o explicar la resurrección. Primeramente, ellos dicen que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Pero acabamos de leer, la Biblia nos dice claramente que los líderes judíos sobornaron a los soldados romanos para decir que los discípulos de Jesús vinieron y robaron su cuerpo mientras estaban dormidos. Regrese conmigo, Mateo 28, versículos 12 al 15. Dice, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Estando nosotros dormidos. Dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Dice claramente el versículo 13 que sus discípulos vinieron de noche, dicen ellos, y se lo robaron cuando ellos estaban dormidos. Le pregunta si estaban dormidos, entonces ¿cómo saben quién se lo robó? ¿Estaban dormidos? Este argumento no tiene sentido. No tiene sentido. Y si los discípulos eran tan deshonestos como para robarse el cuerpo y inventar una mentira, sin duda lo hicieron para obtener ganancias egoístas. Pero mis hermanos, ¿qué recibieron los discípulos? Torturas, fueron golpeados, crucificados cabeza abajo, decapitados. Cuando enfrentados con la tortura, con la muerte, ¿no piensa usted que por lo menos uno de los 500 testigos oculares fuera cambiado su historia y dicho, lo inventamos todo? Es toda una mentira. Pero la palabra y la historia nos enseña que todos ellos fueron a su muerte afirmando que habían visto con sus ojos al Cristo resucitado. El ángel declaró, mis hermanos, esas 6 palabras, no está aquí, pues ha resucitado. Y los discípulos fueron a sus tumbas afirmando que habían visto a Jesús vivo y en la carne. Entonces, ese es el milagro de la resurrección. Pero quiero ahora brevemente hablar del significado de la resurrección. ¿Por qué es importante? Una vez más, la resurrección de Jesús cambia todo. Lo cambia todo. Si realmente Jesús fue levantado entre los muertos, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros saberlo? Primeramente, nos enseña que Jesús es más que un hombre. Más que un hombre. Algunas personas dicen que si no hubiese habido resurrección, Jesús todavía fuera recordado como un gran maestro. Pero yo no estoy de acuerdo con ellos. Si no hubiese resucitado, nunca hubiésemos oído nosotros de Jesús. Su influencia hubiera sido sepultada con él en la tumba. Él hubiera sido uno de miles de maestros desconocidos de la historia que reunieron una grande banda de seguidores, pero se disolvieron cuando el maestro murió. Si no hubiese habido resurrección, entonces usted y yo somos un montón de personas engañadas. Y Pablo contempla este asunto cuando él escribe en 1 de Corintios capítulo 15 estas palabras. 1 de Corintios 15, versículos 13 al 18, dice así: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los eruditos, mis hermanos, las personas sabias, las personas educadas, están de acuerdo que entre las mayores religiones del mundo, el cristianismo es la única fe que enseña la resurrección corporal de su fundador. Los budistas enseñan que Gautama Buda murió a la edad de 80 años y fue incinerado en India en el año 480 a.C. Y sin embargo, miles de budistas hacen la peregrinación a adorar en el templo del diente en Sri Lanka, que se dice que contiene el diente frontal de Buda. Van a adorar a este personaje. Abraham, considerado el padre del judaísmo, usted puede ir a visitar su tumba cerca de Hebrón. Está muerto. Mahoma murió el día 8 de junio, el día 8 de junio del año 632 a la edad de 63 años y fue sepultado en Medina, y hoy miles de millones de musulmanes van y visitan su tumba en Arabia Saudita cada año. Mahoma nunca afirmó ser Dios. Él nunca dijo que iba a resucitar entre los muertos. Pero esta mañana yo quiero decirle que Jesús es el único hombre que afirmó estar vivo antes de Abraham y predijo que él iba a regresar de la tumba. Entonces no podemos simplemente llamar a Jesús un buen hombre. O era un lunático que pensaba que era Dios y en realidad no lo era. O era un mentiroso que decía de ser Dios y realmente no lo era. O Él es realmente quien Él dice ser Señor de señores. Él es el Señor que afirmó estar vivo y está vivo para siempre. Entonces, por eso es importante que conozcamos la verdad de la resurrección. Segundo, porque Jesús vive, nosotros podemos ser perdonados. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la verdad es que todos hemos pecado. Todos quedamos cortos de la expectativa de Dios. Pero las buenas nuevas, mis hermanos, es que Jesús murió en la cruz del Calvario para convertirse en ese puente que salvara la brecha que nosotros no podíamos cruzar. Para poder tener una relación con Dios. Jesucristo es ese puente. Y Colosenses 2:14 dice que Jesús borró todos nuestros pecados y los crucificó a la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, dice, clavándola en la cruz. En la cruz el Señor colgó todos nuestros pecados. Pero, dice Pablo, si Él no regresó, no resucitó entre los muertos, entonces seguimos perdidos en nuestro pecado. Si la resurrección de Jesús no es verdad, si es una mentira, entonces somos engañados, seguimos nosotros perdidos en nuestros pecados. Pero yo quiero decir esta mañana, mi hermano, mi hermana, que Jesús salió de la tumba y Él conquistó la muerte y Él conquistó el pecado. Y por eso es que nosotros podamos gozar de vida eterna, de salvación, de perdón de nuestros pecados. Y creer en la resurrección de Jesucristo es el factor clave para poder obtener el perdón de nuestro pecado. Dice la Biblia claramente, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente creyendo en tu corazón que Dios lo levantó, lo resucitó de entre los muertos, podemos ser salvos. Ahora, como cristianos usamos esa palabra mucho, salvo. ¿Pero de qué somos salvos? ¿De qué hemos sido salvados? Bueno, somos salvos del castigo por nuestro pecado, que es el infierno. ¿Por qué no dice la Biblia que si creeres en tu corazón que Jesús nació de una virgen, o si crees en que Jesús es que Jesús caminó sobre el agua, o si crees que Jesús curó a un ciego? No, dice claramente que si creeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús es lo que hace que Jesús sea el único entre todas las personas que han caminado en este mundo. Él es completamente diferente, Él es único, Él es el Hijo de Dios. No es cualquier hombre, es el Hijo de Dios. Y la única manera que podemos obtener el perdón de nuestro pecado es creyendo, es la palabra, creyendo
la resurrección de Jesucristo. Y por último, no tenemos que temer a la muerte. Como dije el viernes, no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta hablar de este tema. Evitamos aún usar la palabra. Decimos que una persona falleció. No nos gusta decir murió. Hablamos de una persona, el fallecido, no el muerto. Soy feo. No nos gusta hablar de la palabra muerte. Pero como seres humanos, nosotros somos la única criatura que sabe que va a morir. Y estamos tratando desesperadamente de olvidar de ese hecho. Muchas personas hoy en día temen a la muerte porque creen que la muerte es el fin. Un hombre, un filósofo del siglo XX, un hombre ateo llamado Bertrand Russell, antes de morir escribió estas palabras, este filósofo. Dice así: la vida del hombre es una larga marcha a través de la noche, rodeada de enemigos invisibles, torturada por el cansancio y el dolor, hacia una meta que pocos pueden esperar alcanzar y donde nadie puede demorarse mucho. Uno a uno, mientras marchan, nuestros amigos desaparecen de nuestra vista, apresados por las órdenes silenciosas de la omnipotente muerte. Un hombre ateo, un gran filósofo, pero un hombre ateo, no creía en Dios. Yo quiero que usted compare estas palabras con las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué gran diferencia! Tenemos esperanza, mis hermanos, porque Jesús resucitó de entre los muertos. No tenemos que temer a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció la muerte y el pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, mi hermano, tomó el aguijón de la muerte sobre su propio cuerpo y desde la resurrección la muerte puede molestarnos, pero alabado sea Dios que no puede picarnos, no puede dañarnos, no puede lastimarnos, porque Jesús tomó el aguijón por nosotros. La palabra nos dice y nos enseña claramente que el mundo para siempre cambió desde aquel día que Jesús salió de la tumba. Y no solamente hoy que celebramos el día de resurrección, cada domingo nos reunimos aquí para dar honra y gloria a nuestro Señor y Salvador y darle gracias a Dios por su sacrificio, pero también por su resurrección. Es maravilloso, mis hermanos, que podemos experimentar nosotros el poder de la resurrección de Cristo en nuestras vidas diarias, porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Por eso tenemos esperanza. ¿Qué esperanza tan maravillosa nos da? El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. No importa lo que enfrentamos en este mundo caídos, podemos perseverar. ¿Por qué? Porque el Jesús resucitado vive dentro de nosotros para capacitarnos, para permanecer fieles a Él hasta el fin. Entonces, esta mañana juntos podemos decir: a Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea el honor. Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es Rey de reyes, Señor de señores, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, es el Hijo del Dios vivo, es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Mesías que muy pronto regresa por nosotros. ¿Quiere adorarle? Le invito a que se ponga sobre sus pies.